Vamos en este momento a una entrevista ejecutiva y quiero recibir a un amigo que desde hace mucho tiempo he estado coordinando su presencia en el programa para que nos hable de su experiencia empresarial, de esa trayectoria de éxito que él ha logrado hilvanar. Y esa trayectoria de éxito pues la plasmó en un libro que yo presenté hace unas semanas y es el manifiesto de un fundador. Estamos hablando con don César Villanueva, quien está por aquí en nuestra sala de conversaciones en una entrevista ejecutiva, y yo les aseguro que será una entrevista muy amena y muy nutritiva para todos ustedes. Hermano, ¿qué tal? Excelente, gracias Federico por la oportunidad de compartir contigo y tu espacio y tu audiencia en esta bonita mañana. Antes de hablar del libro, César, vamos a hablar de tu historia empresarial. Eres fundador de uno de los principales couriers del país, que es Domex, aparte de otras empresas que tienes. Pero vamos a hablar del César emprendedor y luego del César empresario. Muy bien, gracias. Claro, son dos cosas, porque a veces claro. Uno se queda con el chip de emprendedor, pero no pasa al chip del empresario. Sí, el chip de la transformación. Bueno, yo soy un joven nacido y criado en Ciudad Nueva, ¿verdad? Estudié aquí en la universidad local de aquí y me preparé. Y entonces cuando estaba en el proceso de crecimiento, que era lo que se llama un muchacho bastante inquieto, pasé por diferentes instituciones que crearon diferentes etapas en mi vida, como tuve en la Academia Militar, después trabajé en diferentes instituciones, empecé a tropezar y ahí fue cuando decido despertar. En la vida tú tienes que o soñar o despertar. Entonces, como yo era tan loquito, digamos, que tropezaba tanto y hacía tanta travesura, llegó el momento en que al despertar adquirí un estado de conciencia sobre lo que yo quería en la vida, de que no podía continuar en ese derrotero de inconsistencia, de rebeldía social y de rebeldía conmigo mismo, de por qué tenía carencias. Y entonces ahí en ese momento es cuando yo determino que tengo que soñar y establecerme lo que se llama aceptaciones de las cosas que yo quiero. Y puse bien claro cuáles eran mis limitaciones o tolerancias, que eran las pesadillas de las cosas que no quería hacer. Porque muchas veces en la vida tú sabes lo que quieres, o a veces cuando no sabes lo que quieres, pero tú sí sabes lo que no quieres. Exactamente. Entonces tú tienes que abrazar o lo que no quieres o lo que quieres. Una de dos. Pero algo tiene que abrazar un sueño. Porque tienes que tomar una decisión. Exactamente. Entonces, cuando advertí lo que no quería, entonces empecé a hacer cosas, a desarrollar hábitos que me acercaban a lo que yo quería, que eran mis sueños. Claro. Y ahí es que entonces viene la transformación del César muchacho al César adulto. Y entonces comienza una serie de hábitos, de ejercicios, que voy narrando en el libro, de cómo yo pude revertir una situación de, te voy a poner una simpleza. Yo me vine a bañar con agua, con ducha, digamos, cuando me casé, ya adulto. Yo toda mi vida viví con los jarritos de agua y a cubetazo limpio. O sea, y todo el que sabe que viene, claro, sabe que ha pasado por esa. Sí, eso es verdad. Entonces, eso tú lo narras en el libro. Porque tuviste una experiencia de una decepción que conllevó a un consejo que transformó tu vida. Exactamente. Entonces, te viste envuelto en la Academia Militar. Te descalificaron porque supuestamente quienes dirigían eso entendían que tú no tenías talento. Exactamente. Pero una tía tuya, ¿qué te dijo? Sí, yo leí el libro, sí, tenía que hacer la tarea. Hiciste la tarea. Claro. Es una tía mía, es como mi segunda mamá. Cuando yo llego ese día a casa, desmoralizado, imagínate, había decepcionado a toda la familia, a tanta gente que tenía expectativa de mí, de que yo iba a tener una brillante carrera militar, y de repente llega fracasado este muchacho en la vida. No podía darle razón a lo que decían los instructores. Claro. Y entonces la tía mía me dijo unas palabras lapidarias
y me dijo, voy a tener un hijo millonario, tú vas a ser millonario. Y yo me quedé atónico. Y ahí fue cuando yo empecé a escuchar como con atención la palabra millonario. ¿Qué es ser millonario? Exacto. Y entonces la medida que tener millones o construir una mentalidad de abundancia. Exacto. Sí, porque cuando tú hablas de millonario, la gente cree que no, que eso es lo que le gusta el dinero. No, no, no. Millonario en virtudes. Exacto. Millonario en condiciones. Millonario en relaciones. Millonario en salud. Y a la medida que fui escudriñando el término de ser millonario, fui abrazando más lo que se llama la búsqueda de esa información y asumir esos hábitos y acciones que me iban a llevar a esos objetivos que yo me había trazado en la vida. Básicamente, ese fue el cambio trascendental de que me clavó de por qué tenía que hacer las cosas. Entonces, esa experiencia previa al César emprendedor a nivel laboral, ¿dónde empieza? Y luego entonces, ¿cuándo decides emprender, fundar Domex y todo por el estilo? Sí, muy interesante la pregunta. Mira, cuando yo sigo mi proceso, ¿verdad? Ya estoy consciente, tengo aspiraciones, tengo sueños, quiero ser ejecutivo y todo. Me graduó de la universidad y comienzo a leer. Yo tuve la dicha de que pude enganchar con el gusanillo del hábito de la lectura. Claro, la formación. La formación. Y yo me acuerdo que yo hacía muchos cursos. Yo no sé si tú recuerdas a don Luis García Dubús, Marta Beato. Yo era un alumno, yo vivía tomando cursos constantemente. Entonces empecé a desarrollar el hábito de la lectura. Y esos libros me fueron hablando, me fueron empoderando. Y entonces llega un momento cuando yo trabajaba en un banco internacional que me ponen a explorar el mercado para el lanzamiento de un producto. Iba a salir en ese entonces una tarjeta de crédito de un banco internacional. Pero como yo tenía ya, como dicen abajo, varios libros de emprendimiento, de lectura, sobre todo Robert Kiyosaki, que me convertí en kiyosakirólogo, que he leído todos los libros de Kiyosaki, sí, todos los libros de Kiyosaki, me encanta ese autor. Pude advertir una oportunidad de negocios en el banco. Y entonces ahí que yo le propongo al banco decirle, no, pero espérate, pero en el mercado no hay ese proveedor de servicios, pero yo me atrevo a hacerlo. Yo renuncio y yo hago el servicio. Y me compraron la idea. Ah, y te convertiste en un proveedor del banco. Exactamente. Sí. Entonces yo me acuerdo, yo fui de las primeras... De empleado a socio. Exacto. Aliado estratégico. O aliado estratégico, sí. Pero para la época no existía ni que aliado estratégico. Exacto. Pero fíjate qué pasa. En esa época, yo fui de los primeros. Te voy a decir una innovación de nosotros que pasó desapercibida. Nosotros fuimos... ¿Tú te acuerdas que a ti te llamaban por teléfono para ofrecerte una tarjeta de crédito? Claro. Nosotros llamábamos por ofrecernos... Éramos nosotros. Ya. La llamada preaprobación. Porque hay un guión para eso. Claro, un script. Exactamente. Nosotros tenemos en Santiago, en Santo Domingo, aquí teníamos varias oficinas de telemarketing. Fuimos de los primeros en establecer el telemarketing de tarjeta. Entonces después del banco, empezaron a entrar otros bancos, pero apretaron el modo de pago. O sea, antes era por tarjeta vendida. Después pasó a tarjeta aprobada. Ah, sí. Entonces fueron apretando el tema. Entonces, claro, y te reduces porque una cosa es que tú digas, bueno, en el mes yo vendí 15 tarjetas, vamos a poner un número. Exacto. Pero en realidad aprobaron 8. Exacto. Pero te pagaron por 15, pero el banco recibe solamente 8. Sí, pero antes era ganancia para mí. Porque exacto, claro. Lo que estaba mi misión era buscar, el banco decía, búscame cliente, yo te buscaba cliente. Anteriormente era cualitativo y luego el banco lo bajó a cualitativo. Exactamente, pero solamente eso. Después que baja por aprobado, viene el banco y me dice, no, porque ahora no es por aprobada, porque no es lo mismo que tú me apruebes a un tutumpote. A que me apruebe a un clase media, a un chiripero. A un guaguaguá. Exacto. Sí, exacto. Y entonces al bajarme la categoría, el negocio se fue a pique. Ahí tuve que salir corriendo. Después fuimos de los primeros en institucionalizar las entregas de los estados de cuentas a domicilio, con la mensajería. Sí, nosotros le pusimos un saco y corbata a la mensajería. Claro. Que tirábamos hasta fotos con las tarjetas. Esto lo hacíamos nosotros. Y entonces así fuimos progresivamente
cruzamos la barrera de empresario, entonces empecé a tocar las puertas de muchas empresas y la mensajería fue un boom que creció muchísimo. Y de ahí te nació el gusanillo entonces de crear Domex. Fíjate cómo nace Domex. Esa empresa de distribución se llamaba Domicilio Expreso Nacional. Domicilio Expreso Nacional. Y cuando vino una licitación de la Embajada Americana para la distribución de los pasaportes. Ah, qué bien. Exacto. La Embajada Americana nos dice, mira, nosotros necesitamos que ustedes sean una empresa de perfil internacional, pero yo estoy al lado de Fede, o sea, todos los grandes, ¿verdad? Y entonces cuando nos toca la presentación, en ese momento yo llamo al área de mercadeo de mi equipo y a un programador y le digo, tenemos tantos días para hacer un demo del programa ideal de cómo va a ser el monitoreo de las entregas de los pasaportes. Hicimos una presentación, bueno, lo que digo fue, hicimos como lo ideal, o sea, algo perfecto en cuanto a presentación, imagen, funcionabilidad con el equipo de tecnología. Y cuando fuimos a presentarlo, ellos quedaron impresionados. ¡Wow! Y eso está funcionando. Está casi funcionando. Pero estamos ya cruzados del otro lado. Pero la idea estaba ya descrita. Bueno, y entonces fue que ganamos la licitación. Ah, qué bien. Y de la entrega de los pasaportes. Y entonces los americanos es que nos dicen a nosotros consulados, no, ustedes son Domex. Eso de Domicilio Expreso Nacional es demasiado largo. Lo sintetizaron, igual que FedEx, Federal Express. Lo de ellos es resumir mucho, como acortar los nombres. Y fueron ellos. Para facilidad. Bueno, y te resultó. Sí. César, vamos a un corte publicitario. Quiero seguir contigo en esta sala de conversaciones. Hablo con César Villanueva, empresario, emprendedor, un hombre de gran conocimiento empresarial, que al regreso de la publicidad, entonces vamos a hablar sobre su libro, Manifiestos de un Fundador. Soy Federico Castillo, estamos en Café Ejecutivo Radio. Y estoy conversando en nuestra sala de conversaciones con César Villanueva. César Villanueva, empresario, emprendedor y ahora escritor, dejando sus vivencias empresariales plasmadas para la posteridad en un libro que se llama Manifiesto de un Fundador. Usted lo puede conseguir tanto en la vía digital como en la vía física, en la modalidad de su predilección para la lectura. César, pues pasamos del caso de convertirte de Domicilios Expresos Nacionales a Domex por tu relación con la embajada norteamericana. Ahora vamos a hablar de la construcción del libro. ¿Cuándo te surge escribir un libro? El libro, eso surge en la pandemia, cuando estábamos cerrados. En mi casa había una situación de nerviosismo porque una hija fue de las primeras COVID. No sé qué número de COVID, pero fue de las primeras. Y entonces había mucho nerviosismo y mi esposa estaba muy preocupada por los empleados, el personal y cosas. Y entonces yo le dije a ella, tranquila, que nosotros estamos del otro lado de la acera. Tranquila, porque la plataforma de negocio que nosotros tenemos, en todas las áreas, nosotros estamos cubiertos. O sea, a nosotros no nos va a dejar de fluir el dinero, porque ya están puestas las maquinarias. Exacto. Así que no te preocupes, que nosotros no tenemos problema de dinero. Además, yo tengo 2 pesos allí, 3 cheles allí, y tranquila, que no va a pasar nada. Y con eso vamos a resolver. Sí, estamos, y la empresa está estable. Le transmití mucha estabilidad. Ella se le cuartearon los ojos, me abrazó y me dijo, esto que yo siento, tú tienes que transmitirlo a tus generaciones y a la sociedad. Porque yo que te conozco de dónde tú vienes, que me deje este tipo de satisfacción y de tranquilidad, no fue casual. Yo sé que tú has hecho un trabajo y yo quiero que tú hagas un libro. Y yo le dije, oh, mira, yo no había pensado en eso, pero está bien. Entonces ella misma me buscó a la editora. Y, oye, Federico, la pela que yo tomé para hacer el libro, porque escribir un libro, sobre todo de tus experiencias, tú no tienes idea, tú no tienes esa escuela de cómo hacer un libro. No,
porque tú no vas escribiendo y dejando guardado lo que escribes para luego ir empatando las ideas, dándole coherencia. No, exactamente. Y entonces, secuenciación de los capítulos. Yo en mi vida, yo he leído muchísimos libros, Claro. pero ya al nivel de tú plasmar o interpretar tus criterios que te llevaron al resultado que tú tienes. Bueno, entonces me pusieron a muchas tareas y la editora, le doy todo el crédito a mi editora, Keila González, que fue la que me orientó, me guió, me hizo muchas entrevistas virtuales, me ponía muchas tareas. Ahora escríbeme, háblame de tal tema, ahora pero tú me mencionaste tal cosa, amplíame esto, dime cuáles son los errores de los emprendedores, cuáles son tus leyes del dinero, porque yo mencionaba mucho leyes. Digo, pero ¿cuáles son las tuyas? Entonces ella me empezó a poner tareas y eso me tomó un tiempo. Después entonces vino la parte de la revisión, que el libro me le quitó muchísimas cosas. Claro, que sí, yo le decía, sí, pero sí. ¿por qué lo está recortando? Pero esto es parte. No, espérate, que el mensaje tiene que ser directo, no lo amplíen Claro, mucho. sí. Y entonces así fue que salió el libro y afortunadamente pudimos sacarlo este año con un respaldo impresionante. No sabía que el libro iba a tener ese nivel de aceptación, de que la gente me hiciera comentarios favorables. Inclusive tengo varios amigos que me han dicho, mira, compré el mío, lo leí y estoy comprando 2 más para mis hijos. Se está convirtiendo como una herramienta de regalo para la juventud. Eso es importante. Porque el libro te hace una reseña de las diferencias que hay del emprendimiento y de ser emprendedor. Tú sabes que todos nosotros, por naturaleza, tenemos una vocación de servir y de ayudar. Claro. Y a la vez recomendar. Eso se llama ser vendedor. Tú estás vendiendo ideas, soluciones, ayudas, sustento. Cuando tú recomiendas una película, un plato, un restaurante, un vestido, tú estás, digamos, vendiendo. Ahora, porque tú no esperas nada a cambio. Ahora, cuando tú haces una recomendación a expensas de una compensación de igual o equivalente al dinero, entonces tú estás haciendo una comercialización. O sea, tú estás haciendo ya negocios. Y te decía antes de nosotros entrar a conversar que el empresario dominicano tiene que escribir más. Porque cuando tú buscas un libro de negocio, de marketing, de economía, todos son libros de autores extranjeros. O sea, hay poca literatura de empresarios dominicanos, de gente de negocios dominicanos. Entonces, lo que vemos es que el escritor dominicano se enfoca mucho en escribir sobre historia y es muy novelesco, pero no deja plasmado, o sea, qué mejor que dejarle para la posteridad a gente como tú, que tiene experiencia, que tiene know-how, que ha creado cosas y cosas exitosas, para que el que viene, bueno, pues tenga una fuente de referencia, una fuente de consulta. Entonces yo creo que cuando el libro lo comencé a leer, lo vi muy llano, como te dijo la editora. O sea, lo vi muy puntual, no muy aéreo, de que mira, porque las ideas emprendedoras, no, el emprendimiento es esto, el dinero es esto, y hacerlo así. Entonces, ¿te tomó más o menos cuántos tiempo? ¿3 años, 2 años escribir? Me tomó como 2 años. Lo que pasa es que hay partes del libro que se amplían y en otro contexto. Sobre todo cuando se trata de cómo cómo ver una oportunidad de negocios, dónde encontrar una oportunidad de negocios. Porque, por ejemplo, hay veces que te dicen, mira, yo quiero emprender, pero tú tienes que saber qué es emprender. Exacto. Por eso te decía, comienzas como vendedor, pasas como comerciante. Entonces, en la medida que vas desarrollando la habilidad de vender, de intercambiar, te convierte en lo que se llama un entrepreneur. Pero cuando ese entrepreneur se desarrolla mucho solo, hace su equipo solo y gana mucho dinero solo, se llama solopreneur. Entonces ese solopreneur, cuando prioriza desarrollar equipos de trabajo para desarrollar los negocios, se convierte en empresario. Exactamente. Y por eso te decía, el sueño de un joven es ser emprendedor. El sueño de un emprendedor es ser empresario. Y el sueño de un empresario es ser fundador. ¿Por qué? Porque toda persona que emprende un negocio lo hace con un propósito de ayudar, pero también de ganar dinero claro. para su subsistencia. Entonces, claro. El que tiene familia, que tiene hijos,
quiere asegurarse de que la estabilidad que él tenga pueda traspasar a su generación futura. Exacto. Pero no todos los empresarios tienen ese privilegio. Por eso yo digo, el sueño, el nivel máximo, más glorioso de un empresario, no es ganarse los millones de chanflín, es tener el privilegio de traspasar la antorcha. Y entonces ahí es cuando tú te conviertes en un fundador. Y eso es lo que yo destaco en el libro, de que seamos sinceros. O sea, ser emprendedor tiene diversos beneficios que te van a ayudar muchísimo, y por eso el gobierno dominicano debe fomentar y fortalecer el desarrollo del talento empresarial de la juventud dominicana, porque ahí es que está la base del crecimiento de nuestro país, en el emprendedurismo. Y algo importante, ¿cómo ha sido la transición? Porque tu hijo, César Danilo, está muy involucrado en el proceso del grupo que tú manejas ahora mismo. Y yo siempre hablo de la conexión de generaciones, porque tú te formaste con una mentalidad de empresario, él tiene otra actual y visionaria, pero cómo compaginar, cómo aglutinar esos pensamientos para armonizar la dirección empresarial. Mira, muy interesante. El enfoque que nosotros hemos aplicado como familia es que el hijo no trabaja en la empresa por ser hijo. El hijo trabaja en la empresa porque es un competente, porque es profesional, porque está capacitado. Porque mi hijo César tiene 2 maestrías, una en finanzas y otra en mercadeo, y estudió mercadeo. O sea, él se preparó como el que más. Entonces, una de las estrategias que nosotros usamos es el empoderamiento, valorándolo como profesional. Y eso implica empoderarlo, darle permiso para que ejecute sus estrategias, pero también remunerándolo bien. Porque todos los hijos tú no puedes decir, porque hijo mío, porque yo te pago la casa, porque yo te doy esto, te voy a pagar bien. No. Si esa posición gana, por ponerte un número, $1,000 fuera en la calle, que tú buscaras esa posición te cuesta $1,000, tú tienes que pagarle $1,000 a tu hijo. No puedes pagarle 700 por ser hijo tuyo. No, eso no tiene nada que ver. No. Y lo otro que he aplicado con muy buen resultado es que siempre le digo a mis hijos, prefiero que me pidan perdón y no que me pidan permiso. Claro. Siéntanse libres, que yo confío en el sentido de prudencia que ustedes tienen. Exacto. Ahora, la prudencia implica que cuando tú ves que algo es muy grande o muy arriesgado, consúltenlo. Bueno, sí, claro. Sí. Porque si tú no lo consultas, porque tú manejas el riesgo. Bueno, si tu criterio fue manejar ese riesgo, pues yo te voy a apoyar. Claro. Y bueno, te equivocaste. Porque también déjame decir otra cosa. Las pérdidas y los errores son parte del proceso del éxito. No todos los negocios van a ganar siempre. No, si no se construye el éxito. Es muy difícil. César, ¿dónde podemos conseguir el libro? El libro tú lo consigues en Amazon, en los 2 formatos, en el portal quierox.com, y en los próximos días estará disponible ya al fin en libro, Cuesta del Libro. En Cuesta Libro, ahora se llama Cuesta Libro. En Cuesta Libro, sale ahora, en los próximos días ya firmamos todos los acuerdos y todo, porque o sea que es un proceso, hay que mandarlo y que espérate, que hay que revisarlo, pero digamos eso como un logro, un certificado, que tener el privilegio de que te lo puedan vender allá, pero muy bien. Bueno, César Villanueva, Manifiesto de un Fundador, esperen ese libro a nivel físico, aunque lo pueden adquirir ya en Amazon, lo pueden ir leyendo. Cuando le llegue entonces el físico, cómprenlo y regálenlo o consérvenlo, porque hay libros que no se regalan, o sea, tú lo compras pero tú no lo prestas, tú prefieres regalarlo y hay que tenerlo ahí siempre de consulta. César, gracias por haber estado con nosotros, un placer haberte tenido en nuestra sala de conversaciones y espero poder compartir mis ponderaciones del libro cuando lo termine, porque no lo he terminado por completo. Sí leí el consejo de tu tía, sí. El consejo millonario. Pero tú has avanzado. Claro. Tú estás ya tres cuartas de milla. Es que yo uso la fórmula 30-30. Yo leo 30 minutos diarios de un libro, las informaciones cotidianas, y 30 minutos de ejercicio físico, ya sea caminar o trotar.
Para Excelente. uno tratar de desintoxicarse un poco. Por eso está creciendo tanto. Qué bien. Así mismo, yo tengo un hábito parecido así mismo. Claro. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de compartir estas opiniones del libro. Bueno, y te deseo lo mejor. Igual a ti, hermano. César Villanueva ha estado con nosotros en nuestra sala de conversaciones en una entrevista ejecutiva. La publicidad nos espera, pero seguimos con más contenido. Recibimos a los queridos amigos de Adoar que tienen informaciones interesantísimas que compartir con ustedes.